Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, en este extraño verano que tenemos en Asturias, en el que unos días ya ven, llueve, otros hace sol. Bueno, como las propias noticias de esta semana, hay de todo. Y vamos a analizarlas enseguida en nuestro ni más ni menos, en el posterior debate, y empezando con asuntos económicos, hablando de la encuesta de la población activa, de la famosa EPA. Hoy la hemos conocido, es una encuesta que se realiza trimestralmente, en este caso de abril a junio. En esa época el empleo creció al mayor ritmo de los últimos 10 años. Claro, eso levanta muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, si le servirá de algo a Rajoy ante las próximas elecciones y ante el auge de otros partidos. Bueno, vamos a analizar de momento desde el punto de vista económico tan solo este asunto con nuestro economista, que es Diego Barceló. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, esa encuesta de población activa es, lo hemos dicho en alguna ocasión, más que fiable, ¿no? Sí, la encuesta de población activa es una estadística muy seria, muy bien hecha, y además se hace con una metodología común en todos los países de la Unión Europea. Entonces realmente es un trabajo muy bien hecho. Ahora, hay una cantidad de datos tan grande en la EPA que uno puede pintar el panorama que quiera. Si uno va desmenuzando los datos, puede llegar a encontrar datos negativos y si los desmenuza en otro sentido, puede encontrar datos fantásticos. Entonces, la verdad que no es cuestión de exagerar en un sentido ni en el otro. La verdad que el tono general de los datos es muy bueno. Antes de pasar a los datos, voy a hacer una aclaración, que yo creo que es algo que siempre confunde a la gente. Yo no entiendo por qué el gobierno, en la nota de prensa con la que se distribuye la información, suelen dar demasiada importancia, para mi gusto, a la variación trimestral, es decir, la variación del segundo trimestre, que son los datos que se conocieron hoy, respecto al trimestre anterior. Pero esa variación la verdad que no significa nada, porque es como comparar las ventas de refrescos y de cerveza de enero con la de julio. Es decir, evidentemente uno va a decir, uy, se derrumbaron, pero claro, se derrumbaron porque es invierno y la gente bebe menos. Entonces, las ventas de cerveza y de refrescos de julio hay que compararlas con la de julio del año anterior. Y con los datos de paro pasa lo mismo. Los datos del segundo trimestre es mejor compararlos con los datos del segundo trimestre del año anterior o cualquier otro segundo trimestre. Es verdad que hay procedimientos matemáticos para quitar ese efecto que se llama estacionalización, entonces se puede desestacionalizar, se puede quitar el efecto estacional. Pero a mí esos mecanismos, esos métodos no me gustan mucho y además me da la impresión de que a la gente la confunden más de lo que le aclaran. Entonces, todas las variaciones que yo voy a hacer referencia son respecto al segundo trimestre del año pasado. Entonces, si uno compara el segundo trimestre pasado con el del año anterior, encuentra que ahora hay en España 513.500 personas más trabajando que hace un año, es decir, 500.000 de personas más. En total hay 17.900.000 personas trabajando, es el mayor número de ocupados de toda la legislatura. Entonces eso ya es un dato muy importante. Si comparamos con el peor momento del empleo, que fue el primer trimestre del 2014, se crearon más de 900.000 empleos. O sea, en un año y medio se han creado más de 900.000 empleos. Y esa creación de empleo en seis trimestres, en un año y medio, es el mejor dato en 8 años. Es verdad que cuando uno mira a lo mejor la cantidad de parados o ve que la tasa de paro sigue siendo elevada, este 500.000 de puestos de trabajo que se ha creado puede parecer poca cosa, pero no nos olvidemos que hace un año este dato, en vez de ser 500.000, no llegaba a 200.000. Y si nos vamos al 2013, se perdían 600.000 puestos de trabajo en 12 meses y cada año que vamos para atrás es peor, llegando al año 2009, que en un solo año se perdieron más de 1,5 millones de puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, comparando eso con los 500.000 empleos que se ganan ahora, es un dato espectacular. Ahora, estos empleos se crean la mitad en el sector servicios, un 30% en la industria, un 20% en la construcción y el 1%, incluso menos, que queda en el sector de la agricultura, ganadería, pesca y forestación. Hay un dato muy importante. Si uno toma el número de ocupados de estos 4 grandes sectores, agro, industria, construcción y servicios, y los compara con el
con los que había hace un año, va a encontrar que el empleo creció en los 4 sectores simultáneamente y eso no pasaba desde hacía 10 años. O sea, hacía 10 años, o sea, ya no solo la crisis, sino estamos tomando años de vacas gordas, en los que no crecía el empleo de los 4 sectores al mismo tiempo. Eso es un dato muy importante. Desde otro punto de vista se puede decir que un 80% de los nuevos empleos son asalariados del sector privado. Un 13% son autónomos y el 5% que queda restante es empleo público. Entonces vemos que es una creación de empleo sana porque está alentada por el propio sector privado. No es el sector público inventando vacantes para maquillar los datos. Desde otro punto de vista también se puede decir lo siguiente. El 54% de los nuevos puestos de trabajo, los que se crearon en los últimos 12 meses, son temporales. Un tercio son de carácter indefinido y el 13% que queda son los autónomos que mencioné antes. Entonces, claro, uno dice, bueno, estos empleos son de baja calidad porque no son temporales. En algún programa ya lo hemos discutido. Yo no estoy de acuerdo con llamar a los empleos temporales de baja calidad. Yo creo que la gran divisoria de aguas es si los empleos son legales o son ilegales. Y los empleos temporales, evidentemente la gente preferiría un trabajo fijo, de tiempo completo, con un salario más alto, etcétera, etcétera. Pero no tengo ninguna duda, y la gente que está mirando va a estar de acuerdo, en que los que hoy tienen un trabajo temporal están mejor que si estuvieran en el paro. Entonces, desde ese punto de vista es un avance fenomenal. Aún así, de todo el empleo asalariado, tenemos que hoy 1 de cada 4 tienen contratos temporales. Y hay gente que hoy se rasga las vestiduras, por eso hoy es una barbaridad, 1 de cada 4. Pero resulta que en el 2005 y 2006, en la época de vacas gordas, era el 34%. Más de 1 de cada 3 tenían contratos temporales. Ahora es 1 de cada 4. Yendo al número de parados, hay 5.150.000 parados ahora, que es una barbaridad. Aún así, es el mejor dato, o sea, es el número más bajo de parados desde el tercer trimestre del 2011. O sea, una vez más, el menor número de parados de toda la legislatura. Si lo comparamos con hace un año, hay 474.000 parados menos. Es un descenso muy significativo. Y si lo comparamos contra el momento en que hubo más paro, que fue al principio del 2013, cuando hubo más de 6 millones de parados, el número de parados se redujo en más de 1 millón, 1.130.000 parados menos que en el primer trimestre del 2013. Por supuesto que esta reducción del número de parados es la mejor en 8 años, porque como hacía antes, si vamos para atrás, vemos por ejemplo en el 2012 el número de parados aumentaba en 900.000, en el 2010 aumentaba en 500.000, en el 2009 el número de parados aumentó en 1.800.000 y ahora se redujo en 474.000. Por eso yo creo, como dije antes, que son datos muy buenos y cualquiera que lo quiera ver con objetividad se va a dar cuenta que son realmente datos muy buenos. ¿Que hace falta más? Por supuesto, pero son datos muy buenos. Y en cuanto a la tasa de paro, para terminar esta pincelada general, la tasa de paro es 22,4%, la tasa de paro de los hombres es 21%, la de las mujeres es 24%, la de los menores de 25 años es 49%, y la de los mayores de 25 años es del 20,4%. Todas estas tasas que dije, estas 5 tasas de paro, las de ahora son las más bajas de lo que va de legislatura. Otra vez, un dato muy significativo. Y ya van 6 trimestres consecutivos en que todas las tasas de paro, masculino, femenino, de jóvenes, de adultos, todas caen. Eso es algo muy importante también. Si lo comparamos contra el momento de mayor paro, que fue el comienzo del 2013, la tasa de paro total cayó casi 5 puntos porcentuales y la tasa de los jóvenes cayó casi 8 puntos porcentuales. Entonces, una vez más, son tasas de paro muy altas, pero van en la buena dirección, o sea, van bajando y es muy importante. Y otro dato, un dato muy importante, digamos, de los 4 grandes sectores económicos, el más importante es el sector servicios, porque es lo que ocurre en todos los países desarrollados.
aproximadamente 3 de cada 4 personas trabajan en el sector servicios. Si uno toma solo el sector servicios privado, encuentra que hoy hay más gente trabajando que en cualquier momento desde septiembre del 2009. Es decir, hay más ocupados en el sector privado de los servicios que al comienzo de la legislatura. Ese es un dato que no lo he visto comentado en ningún sitio y para mí es muy significativo porque muestra, porque evidentemente la construcción tiene menos ocupados, lógico, pero porque los empleos que tenía antes la construcción no van a volver en muchísimo tiempo porque era una burbuja. La industria se ha tenido que reconvertir. Entonces, el sector privado de los servicios, insisto, es el motor de la economía, tiene más ocupados hoy que en cualquier momento desde el 2009. Dos asuntos, si quieres, perdón, aunque estamos ya casi fuera de tiempo, pero muy rápidamente, sobre todo esto. Uno, ¿qué es lo negativo? Porque alguien podría decir, bueno, de todo esto, algún dato, como tú decías al principio, se puede extrapolar y se puede incluso hasta manipular, algunos lo harían. Pero bueno, ¿qué es lo negativo? Es como decir, la diferencia entre la foto y la película. Lo que yo conté son las variaciones en la película. La película viene bien, el final parece que va a ser feliz. Pero si uno para la cámara acá y ve la foto, sigue viendo que hay 5.150.000 parados y una tasa de paro del 22%, que son datos inmorales. Entonces, lo malo es que seguimos teniendo una cantidad de paro enorme. Entonces, eso es lo que yo resaltaría como peor dato. Y otra cuestión, y es que el paro baja en todas, absolutamente las comunidades autónomas, menos Asturias. ¿Eso es un hecho anecdótico o no? La verdad, yo siempre digo lo mismo. El margen de acción que tienen, o la incidencia que tienen las políticas del gobierno autonómico en el paro, es muy limitado, sobre todo en las comunidades autónomas pequeñas. Aquí, ArcelorMittal, o Duro Felguera, o DuPont, o Central Lechera, deciden hacer una inversión y aumenta el empleo. Y el gobierno autonómico no va a tener absolutamente nada que ver, es simplemente una decisión empresarial. Ahora, toman la decisión en sentido contrario. No, miren, que la planta la voy a hacer en Cantabria, en lugar aquí, y parecería que el empleo se destruye. Y son, digamos, en las comunidades autónomas tan pequeñas, la incidencia, insisto, del gobierno autonómico en el empleo es muy baja. Por eso me parece una irresponsabilidad que, por ejemplo, hoy el gobierno andaluz esté sacando pecho por unos datos en los que tiene poco que ver y por eso otros que no les da tan bien se callan. O sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer los gobiernos autonómicos con esto es no confundir a la gente y no colgarse medallas que no le corresponden cuando los datos son buenos y no esconderse cuando son malos. O sea, o una cosa, o lo dicen siempre o no lo dicen nunca. Muy bien, hablando claro, muy bien. Diego, muchísimas gracias. De nada. Y a ustedes, señoras y señores, no se vayan. Volvemos ahora mismo y lo hacemos con nuestro debate, con nuestra tertulia, enseguida con Diego, por supuesto, y con Gonzalo. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes, espero que sí, que nos vayan a echar mucho de menos porque este es ya el último programa de esta temporada. Acabamos en este mes de julio, marchamos de vacaciones y queremos analizar la actualidad de este día, en esta última etapa, decíamos, en este último programa de esta temporada o de esta etapa. Hablábamos antes de la encuesta de población activa, se incorpora a nuestro debate Gonzalo Botas. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, Víctor. A mí lo que me llama la atención de esta encuesta de población activa es que seguimos siendo la única comunidad autónoma que va a la contra que todos los demás, ¿no? El paro desciende en toda España, aumenta la afiliación a la seguridad social, salvo en Asturias, que el paro se incrementó en 5.800 personas. Puede parecer unos números pequeñitos, pero claro, bueno, tener en cuenta que Asturias es una región pequeña, que es significativo lo que está ocurriendo y que probablemente esto también demuestre la inoportunidad y la inadecuación del pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE, que mucho me temo que nos va a asumir todavía en una mayor crisis. Porque claro, al final resulta que si somos un gobierno de izquierdas antiguo y anclado en
en la tradición pura de la izquierda, parece evidente que vamos a seguir generando paro, ¿no? Que es lo que ha sabido hacer la izquierda de una forma muy eficiente en nuestra democracia. ¿Pero eso es culpa del presidente del Principado, del gobierno Hombre, del Principado? Digo yo que algo tendrá que ver en todo esto, tener más impuestos que nadie, tener una economía más cautiva del sector público que nadie, que no haya libertad de horarios, que las empresas no puedan hacer lo que quieran y se encuentren ante la hercúlea tarea de tener que cada vez que tienes que abrir un negocio estás más tiempo preocupándote de los trámites administrativos que preocupándote de lo que realmente genera riqueza, que es de hacer tu trabajo, colocar tu producto y vender tu producto, ¿no? Al final yo creo que el problema tiene mucho que ver con la administración, que aquí en Asturias, más que en ningún sitio, con su otro brazo armado, digámoslo así, que son los sindicatos, pues resulta que lo que hace es meterse en todo, actuar en todo e impedir al empresario que saque adelante su negocio y que genere empleo. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque resulta que los asturianos, cuando salimos fuera, somos empresarios de éxito y cuando nos quedamos en casa no hacemos más que pelearnos con la administración para tratar de llevar para casa 4 euros al mes. Bueno, Diego, sobre este tema volvemos a abundar. Era casi la pregunta con la que nos despedíamos, ¿no? Sí, que yo te hacía. Bueno, yo realmente creo, como decía antes, uno puede tomar los datos. Mira, Gonzalo tiene razón en lo que dice, y se está refiriendo a la variación del segundo trimestre con las del trimestre anterior. Pero si uno toma el segundo trimestre y lo compara con el mismo trimestre del año pasado, encuentra un panorama distinto. De hecho, en Asturias, el paro comparado con el año pasado bajó un 6,8%, bajó en todas las comunidades, bueno, no, en todas no, en Extremadura subió y en Asturias bajó. Es verdad que no es de las que más bajó, pero quiero decir, yo sigo insistiendo que por supuesto que una comunidad autónoma, sea grande o pequeña, podría tomar medidas para favorecer el clima empresarial, como una de las que mencionaba Gonzalo, de la libertad de horarios comerciales. Eso, desde luego. Pero en una comunidad pequeña como La Rioja, Cantabria, Asturias, la incidencia, o mejor dicho, si se quiere ver de otra forma, la incidencia de alguna gran empresa es tan importante, tan significativa, una decisión empresarial puede cambiar tanto los datos que al final, insisto, yo creo que cuando las cosas van bien, los gobiernos autonómicos se cuelgan medallas que no les corresponden, pero tampoco vamos a castigarlo más de lo que merecen en este caso, aún estando de acuerdo en que podrán hacer mucho más en generar un clima de negocios más favorable. Mira, tú hablas de que una gran empresa puede tener una incidencia muy importante. Evidentemente, una gran empresa puede tener una incidencia muy importante, pero al final, hoy las grandes empresas no tienen una mano de obra extensiva. Es decir, no es como antes que una gran empresa empleaba mucha gente y generaba mucho trabajo alrededor. Hoy en día las empresas tienen una dimensión mucho más pequeña, incluso las grandes. Basta con que veamos a Ceralia, que debe tener poco más de 3.000 empleados y llegó a tener pues 35 o 40.000 empleados, ¿no? Es decir, no es tanto lo que genere una gran empresa, que además Asturias está limitado para una gran empresa, pues no tiene ningún sector estratégico puntero ahora mismo en el que se destaque, como que al empresariado se le permita trabajar con libertad y por su cuenta. Y yo decía horarios comerciales, porque es el primer ejemplo, pero hablo de impuestos, es decir, mientras la gente se siga yendo de Asturias a pagar sus impuestos fuera, las empresas harán 3/4 de lo mismo. Y yo creo que eso es la parte más importante. Ya tenemos unos sindicatos que tienen que participar en cualquier decisión empresarial, pues al final, ¿qué ocurre? Que esa gran empresa lo que hace es sostener el pulso. ¿Y cómo sostiene el pulso? Pues diciendo, mira, como la empresa es mía, como yo tomo decisiones, tu actuación lo que puede provocar es que haya más gente en el paro y que yo no invierta aquí, sino que invierta en otro sitio. Por lo tanto, volvemos a lo de antes. La administración lo único que puede hacer es molestar o procurar un marco empresarial y económico acorde con el entorno y con la realidad, para que la gente no se escape. O sea, infraestructuras estamos, a salvo de que nos llegue el AVE, mejor cubiertos que nunca. Es decir, tenemos la vertebración interior mejor que nunca, salimos por las dos alas, tenemos la autopista, cara o no cara, que en unas condiciones en las que no teníamos antes, porque además se ha inaugurado el tramo de Benavente. Es decir, estamos más cerca de todo que nunca y en cambio seguimos sin ser capaces de crecer como crece el resto de España. Evidentemente, si a eso le pones cuáles son los factores que varían, con empresarios que fuera triunfan, lo único que aquí queda siempre y no se mueve es el factor político, ¿no? Si encima lo que se atisba es una involución,
porque evidentemente Izquierda Unida no va a procurar una mayor libertad regulatoria ni de mercado, sino todo lo contrario, una mayor intervención, pues el panorama que tenemos de futuro es o se va la gente o se sigue yendo la gente o cada vez aquí habrá más parados y la población activa no va a crecer. A menos que seamos capaces de cambiar. Y eso lo notamos en el debe, de nuevo, de los partidos políticos que son más tácticos que prácticos, que se preocupan más de su propia política que del ciudadano, pues tenemos lo que tenemos en el Parlamento asturiano. Hay un dato importante que viene a cuento de esto que dice Gonzalo, que es que el gobierno aprobó una modificación a la ley de sociedades de capital, por el cual las sociedades pueden cambiar su domicilio social sin necesidad de convocar una junta de accionistas, ahora en cualquier punto de España. Hasta antes de la reforma, una empresa, por ejemplo, que estaba en el Concejo de Oviedo, podía cambiar su sede social sin necesidad de convocar a la junta de accionistas, siempre y cuando el nuevo domicilio estuviera en el mismo concejo. Ahora se ha cambiado eso y se ha ampliado esa libertad y se puede cambiar el domicilio social en cualquier lugar de España. Es decir, esto es en principio aparentemente una reforma que se ha hecho a petición de empresarios catalanes preocupados. Entonces, es previsible que muchas empresas catalanas ya estén cambiando su domicilio social sin hacer mucho ruido para no quedar retratados. Pero ojo, que las empresas también se pueden ir de Asturias sin decir nada. Entonces, ojo con ese tema porque si bien, digamos, no es una consecuencia digamos, que se intente con eso, pero ahora la libertad es para todos. Entonces, así como las empresas pueden optar a irse de Cataluña, insisto, con un simple acuerdo del Consejo de Administración, también pueden decidir irse de Asturias. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque a ver si, sin darnos cuenta, resulta que nos quedamos con una o dos empresas. Bueno, de este tema de las balanzas fiscales me sorprende que no hayas tratado nada hasta ahora. Bueno, hoy me refiero, porque sí, en otras ocasiones sí se ha hablado de esto. Oye, ¿es verdad eso que Madrid aporta casi tres veces más que Cataluña y todo eso que se ha dicho o no? El otro día cuando estuve en la jornada del Club de los Viernes, un señor me hizo la pregunta sobre las balanzas fiscales y yo le dije que si una persona está en una casa y resulta que ha nevado durante 3 semanas y no puede salir, y entonces está aburridísimo, por supuesto, y como entretenimiento, como reto intelectual, quiere hacerlo de las balanzas fiscales, pues puede ser, vale, que lo haga. Ahora, tomárselo en serio me parece que no tiene ningún sentido, porque es algo que carece de sentido, digamos, es una chorrada, por decirlo de una manera coloquial. Por decirlo claramente, sí. Que el trabajo está bien hecho y que se ha hecho de la manera más profesional posible, sin ninguna duda. Yo lo he leído el trabajo, los supuestos que se hacen son realmente... Mejor no se puede hacer. Pero es manipulable también. Pero como es que no tiene ningún sentido hacerlo, porque hay que hacer tantos supuestos. Porque, ¿de qué se trata este trabajo? Este trabajo es, primero, ver cuántos impuestos paga cada comunidad autónoma. Pero en realidad el primer error es ese. Las comunidades autónomas no pagan impuestos, los pagan las sociedades y los individuos. Pero en el caso de una empresa, por ejemplo, supongamos una empresa catalana, Danone, pongamos, que creo que tiene su domicilio fiscal en Cataluña, vende el yogur aquí en Asturias. Yo como consumidor estoy pagando el IVA de ese yogur. Y entonces, esa recaudación, ¿a quién se le imputamos? ¿A Cataluña o a Asturias, por ejemplo? Y luego hay que determinar en qué medida el gasto del Estado se hace en cada comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, el gasto del ejército. Asturias no tiene ningún destacamento militar, pero que nosotros estamos desprotegidos, ¿acaso? Entonces, ¿cómo lo imputamos? Entonces, nos podemos poner a discutir y llegamos a distintos supuestos. Las relaciones exteriores. Tiene un destacamento militar, que es el cuartel de Rubín. Bueno. Estamos en unas fuerzas de acción rápida que habitualmente va a todas partes. Vale. No me lo digo por... Sí, está bien, pero digo,
que aunque no tuviéramos, o si hay alguna comunidad que no lo tiene, no está desprotegida. Y lo mismo se puede hacer. ¿Cómo imputamos los gastos de relaciones exteriores a cada comunidad autónoma? Entonces así podemos seguir hasta el infinito. Bueno, a esta gente le han encomendado ese trabajo, lo hizo y da un resultado. Que además tampoco es un resultado muy sorprendente, porque si las comunidades ricas no aportasen a las pobres, entonces ¿en qué quedamos? ¿No queremos un país vertebrado? ¿No estamos hablando siempre que la gente se está quejando de la desigualdad? Bueno, pues esto ayuda a la desigualdad. Otra cosa es que el sistema de financiación autonómica sea bueno o malo, yo creo que es un desastre, pero bueno, eso es otro tema. En definitiva, este es el típico ejemplo de cuando los políticos meten su cuchara en un tema que no es de su competencia, que cuando quieren revestir de seriedad algo y piden un informe, y realmente yo lo que le diré a la gente es que esto de la balanza fiscal no le dé la menor importancia porque no. No, vamos a ver, y sobre todo yo creo que el tema de las balanzas fiscales tiene que servir no para agredirse unos a otros, es decir, Claro. por lo que dice Diego, ¿no? El tema de vertebrar el Estado, vertebrar España. Y evidentemente para vertebrar España, si los impuestos tienen un sentido que es el redistributivo, pues efectivamente, es decir, el que más gana tiene que aportar más para que el que menos gana lo reciba, ¿no? Pero sí, para mí sí hay una cosa que es necesario tener en cuenta y valorar de lo que es la balanza fiscal, que es la evolución histórica, ¿no? Y el saber cómo se efectúan, y luego el saldo per cápita, para saber realmente cómo evolucionan de unos a otros, ¿no? Y resulta que es que Madrid tiene un saldo per cápita de casi menos 3.000 euros, y Baleares tiene menos 1.200 y Cataluña tiene menos 900. Aquí en Asturias somos los terceros en superávit por habitante, también tiene mucho que ver con que aquí tenemos población más envejecida que recibe del Estado. Es decir, todo eso lo podemos decir, ¿no? Bien, pero en cambio estamos en el medio en cuanto a lo que se recibe, ¿no? Porque somos muy poquitos. Entonces, claro, todo eso hay que tener en cuenta. Lógicamente, una comunidad que tiene más gente aportará más y tendrá un saldo siempre negativo, o salvo Andalucía, que sabemos que va a seguir siendo así mucho tiempo, porque para eso, así tiene que ser, para que siga siendo el granero de votos del PSOE, ¿no? Es decir, el resto de España es el granero de Andalucía, y Andalucía es el granero de votos del PSOE. Es esa cuestión. Pero el tema, ¿cuál es? A lo que iba. Que lo que hay que analizar es cómo evoluciona esa balanza per cápita para saber quién está haciendo las cosas bien y quién las está haciendo mal. Es decir, mientras uno siga pagando más, eso significará que sigue siendo cada vez más rico. Y cuando uno deja de pagar más, significará que será cada vez más pobre. Y eso es lo que hay que notar en el debe o en el haber de los gobiernos autonómicos, ¿no? Que yo creo que el análisis que deberíamos hacer, trazar una perspectiva histórica y una evolución de cómo se distribuye la riqueza en España, desde cuándo y cómo evoluciona esa distribución de la riqueza. Eso sí nos va a permitir saber si estamos haciendo las cosas bien o no, y si al final la balanza fiscal es buena o no es buena. Porque en la medida en la que equilibremos nosotros la de redistribución de la riqueza, podremos decir, ¿estamos haciendo las cosas bien o estamos todavía polarizando más la población? Porque si decimos que haya muchos ricos y poca clase media es malo, también es malo que haya regiones muy ricas y mucha región clase media. Tratemos de que la riqueza se distribuya de forma uniforme en España y que el saldo per cápita sea uniforme. Pero además es que la conclusión que se puede sacar, o sea, que pueden sacar los políticos de este tema, es completamente contrario a los intereses de la gente, porque una forma de eliminar esos déficits es aumentar el gasto público, y es lo que menos le interesa a la población, porque más gasto público es más impuestos o más deuda. Entonces, y además hay muchas cosas, por ejemplo, los vascos que viven en Castrudiales, pero trabajan en el País Vasco, ¿dónde los imputamos? Hay mucha gente en La Rioja uno cruza y está en otra comunidad autónoma. Está en Cantabria, pero está al lado de... Claro, también pasa países, eso. ¿no? Pero en La Rioja y País Vasco, la gente que vive en el condado de Triviño, digamos, no tiene ningún sentido. Y encima, como dije antes, puede tener la consecuencia contraproducente de alentar un aumento del gasto público al solo efecto de equilibrar un número que no nos interesa. Bueno, y lo que viene a demostrar una vez más es que Asturias está siempre a la cola de todo, porque entre las regiones que más ayuda necesitan, todo lo contrario de Madrid o de Cataluña o de Baleares, están Asturias o Extremadura, ¿no? Es que yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el problema está en seguir estando siempre a la cola o seguir liderando siempre. Y claro, al final uno analiza y te pueden tachar de partidista o de arrimar el asco a una salida u otra, pero el hecho, que es incontrovertible, es que en las regiones que gobierna la izquierda las cosas van a peor.
los que gobiernan la derecha, normalmente, en perspectiva histórica, las cosas van a mejor. Entonces, claro, se trata de generar riqueza y que todo el mundo viva mejor, no de que todos estemos igual de mal. ¿Al Ayuntamiento de Oviedo, Gonzalo, le damos tiempo o empezamos a analizar también las cosas que hacen? Ahora van a sustituir los comedores escolares por becas de casi 67 euros. Mira, yo al Ayuntamiento de Oviedo, al margen de lo que pueden ser ocurrencias puntuales propias de gente poco experimentada, pero también no podemos olvidar que la experiencia se coge, ¿no? Claro. No indefinidamente, pero bueno. Yo sí hay un dato que me transmite el día a día, ¿no? Y entrevistas que he tenido de asociaciones, clubes deportivos, incluso empresarios con funcionarios. Dicen que el ambiente ha cambiado mucho, para bien. Que gente que antes te recibía de uñas, ahora te recibe de una forma proactiva. Es decir, sí me parece que algo bueno está habiendo en el día a día. Veremos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Es cierto que estaba enquistado y el enquistamiento de alguien en la administración lo que provoca son resabios y provoca una actitud, si se quiere, un tanto déspota, ¿no? Y que un cambio de gobierno siempre provoca un cambio de formas y que esa especie de despotismo pues desaparezca un poco porque hasta el propio funcionario se lo tiene que currar, ¿no? El que trabaja de cara al público ya no está tan seguro y entonces lo que tratará es de generar una empatía mayor con el ciudadano para que no haya quejas y no habiendo quejas, pues su puesto no se mueva tanto. Vale, todo eso es así, pero ha habido un efecto positivo, yo creo, que es un cambio de modos, un cambio de modales, de formas, de todo. La gente que trata con el ayuntamiento, en general, está más contenta. Vamos a ver lo que dura y vamos a ver por dónde van los tiros. Y luego, evidentemente, ocurrencias aquí al principio va a haber muchas. Algunas son auténticos disparates propios de gente que no sabe dónde va y lo que hace. Y que además es culpa de ellos. Porque creo que lo hemos dicho muchas veces. A los sitios hay que llegar ya preparado. O sea, de casa se sale con la muda hecha y habiendo hecho todo lo necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues no cabe llorar en la calle ni tener que ir al baño en la calle. Aquí uno va al baño en casa, se arregla y sale ya preparado para hacer las cosas. Hombre, yo en el debe de esos partidos es tener gente que no esté preparada. Pero lo mismo le achacamos a Foro en su momento. Fue un gobierno de improvisación y esa fue la causa real de tener que tirar la toalla. Ni mucho menos bloqueos o no bloqueos. Es la falta de personal cualificado. Yo espero que a estos gobiernos no les pase lo mismo. Sería una desgracia para el Ayuntamiento de Oviedo, pero vamos a dejar un cierto margen. Sí parece que no hay mucha comunicación interna, ¿no? Que hay compartimentos estancos, que tenemos a Rivi por un lado, al Wenceslao por otra, al Wenceslao por otra, y a Podemos por otra, ¿no? Y cada uno a su aire. Vamos a ver si son capaces de coordinarse, vamos a darles esos 100 días de cortesía, sin perjuicio de que tenemos que estar ya con la caña puesta y atentos a que no nos hagan alguna idiotez irreparable, ¿no? Pero bueno, por ahora... Siempre me acuerdo prudencia. en estos casos de un libro de Henry Kissinger que le preguntan cuál es una de sus principales lecciones de su paso por el gobierno. Y su principal lección es que en el gobierno no hay tiempo. Dice, todo el que piense que cuando llegue al gobierno se va a ocupar de los temas y los va a poder analizar, se equivoca. En el gobierno no hay tiempo de nada. O sea, uno tiene que basarse solo en el bagaje cultural, intelectual y de experiencia que ya traiga de antes. Que en el gobierno no hay tiempo, simplemente hay que decidir. Vale que una cosa es estar en la Casa Blanca y otra cosa en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Pero me imagino que la idea central permanece. Es decir, hay una cantidad de temas que hay que decidir y uno no tiene tiempo para parar. Entonces, por eso es que siempre, y esto también lo dice Konrad Adenauer y cualquier estadista, que la experiencia es un valor fundamental e irreemplazable. Bueno, no es necesariamente malo que los que vengan no tengan experiencia, digo yo. Puede ser también, Hombre, porque eso supone que tampoco no, tienen vicios evidentemente adquiridos. no, es que ahí estamos, eso va por definición, ¿no? Es decir, el nuevo no tiene experiencia, porque es nuevo, si no, no sería nuevo, si no sería el mismo de antes, ¿no? Ahora, tienes razón, Diego, lo que dices, es decir, que es lo que decíamos, hay que llegar preparado a los sitios, sin perjuicio de lo cual se van a cometer errores producto de la inexperiencia. Es que aún con experiencia se cometen errores, Claro, o sea, la experiencia no es garantía, pero hay una cosa, yo digo siempre, uno no puede ser gerente de ninguna empresa sin experiencia previa. Entonces, ¿cómo al gobierno de la cosa pública no vamos a exigir? Ya tuvimos la experiencia con Zapatero, que no había trabajado en su vida en el sector privado, y entonces, claro, sobre la marcha fue aprendiendo, pero claro, el coste para España fue terrible, y todavía lo estamos pagando. Entonces, yo,
a la hora de elegir, siempre prefiero gente con experiencia. Que me van a decir que la experiencia no es garantía de nada, es verdad, pero yo siempre prefiero la experiencia que la... Pues mira, ¿Cuál es el principio empresarial, ¿no? Que dice que todo trabajador llega a su máximo nivel de ineficiencia siempre. Claro. Sí, mientras eres bueno te ascienden y cuando dejas de ser bueno, en lugar de degradarte, te mantienen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues al final resulta que siempre se queda en el nivel máximo de ineficiencia, lo cual no es un chiste, sino que es una realidad, pero es que aún así, es evidente que una persona... Yo pongo otro ejemplo. No solo hay que llegar con formación y saber alguno hace, sino que yo entiendo que no se puede llegar a gestionar recursos públicos sin haber pagado una nómina en tu vida. Lógico. Yo eso lo pondría como requisito necesario. ¿Ha pagado usted una nómina? No, pues entonces usted no se puede dedicar a esto, porque usted es un irresponsable por definición. No sabe lo que es la responsabilidad, porque la responsabilidad no solo es la vida de uno mismo, sino también que alguien dependa de ti, que su día a día dependa de ti. Entonces, alguien de quien van a depender la vida de Hacienda de muchísimas personas, hay que exigirle que sepa lo que es ponerse en el lugar del otro al que le pagas una nómina, como mínimo. Bueno, eso lo deberíamos aplicar al nuevo gobierno del presidente del Principado, donde no sabemos si estarán los habituales, algunos sí, como Dolores Carcedo, otros no lo sé, si estarán como Graciano Torre, que lleva también con diferentes presidentes. Una renovación no vendría mal, pero insisto, la renovación no tiene por qué venir un chaval recién salido de la universidad, que puede ser una persona con una formación y unos conocimientos, ¿no? Eso no es renovación, eso es adanismo, y el adanismo siempre es malo. Claro, ¿no? por eso. Porque el que no ha cometido el pecado original no lo ha cometido porque no le ha dado tiempo. Claro. No porque no mide la bondad o maldad o la capacidad o incapacidad, sino precisamente el adanismo lo que hace es que como alguien que nunca tuvo responsabilidades no sabemos si es malo o es bueno, a ver qué pasa. Que la mantenga Carcedo me parece bien, yo creo que es de lo mejor del gobierno de Asturias, con las limitaciones propias de estar en un gobierno socialista, pero bueno, aseado, es una gestión aseada. Es más joven que yo, y desde que llegó al gobierno hasta hoy, le cayeron encima 10 años a esta rapaza. Es algo espectacular como bajó. Claro. O sea, que debe estar trabajando duro. Sí. Igual ella no quiere seguir y prefiere marchar. Eso es probable. Si se mira al espejo y compara fotos y dice, no, yo me voy corriendo. Normalmente, mucha gente sigue por presiones, pero la gente que, digamos, que tiene una vida más allá del sector público se quieren ir. Bueno, y hablando de irse, Cataluña quiere irse de España y han creado esa lista en la que hay un montón de personalidades, de políticos. El propio Mas no encabeza la lista, cosa que está trayendo mucha polémica. Y el que la cierra, y eso sí que es curioso, es el que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona, probablemente en la mejor época del Barça en toda su historia. Pep Guardiola. Bueno, el ministro del Interior ha dicho que entonces que cuando iba a la selección que solo iba por dinero. Pues, menudo descubrimiento, él y todos. A estas alturas es curioso, pero a ver, yo creo que el problema de que Guardiola sea relevante yendo el último en la lista tiene mucho que ver con que, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Con que estemos dando más valor a la gente del que realmente tiene. Guardiola fue un buen jugador de fútbol, bueno, no extraordinario, fue un gran entrenador, tampoco extraordinario, porque llegó a un equipo hecho, y lo que hizo fue mantenerlo, y cuando se enfrentó al reto de mejorarlo, cogió y se fue. Yo, mira, lo hablaba con un amigo el otro día. ¿Cómo se nota que no eres del Barça? Fui del Barça, ahora soy del Atleti. Desde que no se puede ser del Barça, porque parece ser que es un sentimiento que alguien se está tratando ellos mismos de manipular sistemáticamente, pues uno tiene que dejar ya las filias que tenía para otra cosa y convertirse o acudir a eso que yo tanto reivindico, que el hombre es un ser racional por encima de un ser sentimental, ¿no? Entonces, por mucho que el corazón me diga que me gusta ser del Barça, la cabeza simplemente quiere decir que el Barça es una cosa ajena a mí, extraña a mí y que no tengo por qué ser del Barça. Bien, dicho lo cual, y sin perderme a dónde iba, que creo que me voy a perder. Bien, yo aquí haría una cosa de esas que se suelen hacer en la vida diaria, ¿no? Cuando a ti alguien te hace una puñeta y tienes la cabeza lo suficientemente fría para saber manejarlo, si tienes algún ánimo vindicativo, digo si lo tienes, ¿no? Es decir, te voy a hundir, que vas a sufrir por esta idiotez, yo si soy Rajoy haría una cosa. Llamaría a Merkel y le diría, mira Ángela, una cena de estas que hacen ellos reunidos, déjate de idioteces, te coges al presidente del Bayern y le dices que Guardiola a la calle por imbécil. Y ya está. Y entonces que pague un precio por las idioteces. Es decir, cuando un entrenador de fútbol se dedica a hacer cosas que no son del fútbol, tiene que ser capaz de recibir y pagar el precio
que eso, política... Cuando uno no... Aparte, cuando uno, entrenador de fútbol es espera, persona e interesado en la política. Sí, ¿no? vale, ¿Por qué no? bien. Entonces, como hombre político, a lo mejor tiene un precio hacer eso. Pero basta ya, vuelvo al adanismo. No, que como es deportista no le vamos a tocar por sus ideas políticas. No, señores, yo si su idea política no coincide con la mía, eventualmente puedo tomar la decisión de prescindir de usted. Y Guardiola, que en el Bayern está demostrando que tampoco es un entrenador impresionante, ¿no? No ha ganado nada grande, ha ganado la Liga porque en Alemania no la puede ganar otro. Pues si te dedicas a fichar a todos los demás jugadores, ya solo te falta fichar al equipo entero, ¿no? Y pagarle para que pierda contra ti. Es lo único que le falta por hacer el Bayern en Alemania. Pues claro, sale fuera y ¿qué ocurre? Que es que Diego Guardiola no se come nada. Igual resulta que no es tan buen entrenador y es el momento de meter un poco de cizaña para que en el Bayern lo amorticen rápidamente y se traigan al último entrenador que tuvieron, que es el que hizo ese triplete famoso, ¿no? ¿No? A ver, es una chorrada, pero a lo mejor también hay que exigir a la gente responsabilidad y darse cuenta que cuando uno representa a una marca y cuando uno le pagan una nómina todos los días y le pagan bien, no es tan libre como cuando uno trabaja para sí mismo. Y a lo mejor tiene que pedir permiso antes de hacer esas cosas. Yo creo que en el Bayern Múnich no les puede causar ninguna gracia que se haya sumado esto. O sea, él, desde un punto de vista, me parece coherente porque él siempre se manifestó de una manera. Ahora, al mismo tiempo... Bueno, cuando iba con la selección... Claro, claro, es lo que iba a decir. Ahora, tendría que haber... Si hubiera hecho como Oleguer, por ejemplo, cuando lo convocaron, él habló con Luis Aragonés y no dijo, yo esa camiseta no me la voy a poner, fenómeno. O sea, lo que quiera, pero haber jugado con la selección y ahora esto es como que no resulta coherente. Entonces, yo creo que ni siquiera es por dinero, porque se sabe que los jugadores con la selección cobran menos que en sus clubes, mucho menos siendo un jugador del Barça, pero sí por una cuestión de egoísmo personal, es decir, subir su cotización porque jugó un mundial, así, queda feo. Si no hubiera jugado con la selección, pues se podría hasta aplaudir por coherencia, aunque yo no esté de acuerdo. Pero así queda, yo creo que hay mucha gente que se va a estar decepcionada. ¿Qué opinas de ese 27 de septiembre? ¿Va a ser para tanto? Estamos al borde del abismo y todo eso. A ver, punto primero, yo estoy convencido que no ganan. Con esa mayoría suficiente, relevante, que ahora ya es relevante, no es mayoría absoluta, clarísima, no, es una mayoría relevante. Estoy convencido que no ganan. Y mira que yo suelo hacer pocos pronósticos de esto, pero estoy convencido que no ganan. Porque estoy convencido que al final el sentido común, y si algo han tenido siempre los catalanes, por más que, y vuelvo al debate de antes, ¿no?, entre el hombre sentimental y el hombre racional, el catalán ha sido siempre muy racional. Y hablando las cosas claras, el catalán sabe que eso les va a suponer, pues, un lustro, 2 o 3 de dificultades económicas serias. A partir de ese momento, yo no creo que la sociedad catalana se vaya a suicidar, suponiendo que hay un imaginario global que sea la selección catalana. No creo que la gente que en Cataluña piensa vaya a hacer eso. Yo sí sé y me consta que las grandes empresas catalanas financieras ya tienen preparado su plan B para salirse para Madrid. Y para Madrid. Y conozco alguna que sé dónde tiene ya opciones de compra para trasladar todo su negocio. Es que a renglón seguido de esa declaración de independencia, el poder financiero catalán abandona Cataluña. Porque el poder financiero catalán no gana dinero en Cataluña, gana dinero en España y en la Unión Europea. Y claro, si resulta que vas a tener vedado la libre circulación de capitales en la Unión Europea, estando en Cataluña, tararí morena que te quedas allí. Sería un absurdo. Sí, y las industrias, porque no se pueden llevar las máquinas de un día para el otro, ¿no? Bueno. Pero, a ver, si a Alemania, digerir a Alemania del Este, le llevó 10 años, siendo Alemania y siendo parte de la Unión Europea. Y siendo la que manda en Europa. Claro. Cataluña, ponerse en marcha como un país independiente, no sé, puede tardar 15 años, 20 años. Bueno, y si además el gobierno va a tener una incidencia muy importante, como parece ser, de fuerzas de izquierda, pues olvídate, pueden involucionar en vez de evolucionar. Yo creo que hay una cosa que no conozco la legislación electoral catalana, pero hay una cosa que me parece que están midiendo mal, que es la siguiente. Ellos han conformado una única lista independentista porque quieren jugarlo al plebiscito. Tal vez tenían la idea de forzar a los rivales a que también se unificaran. Pero los rivales están haciendo bien en unificarse. ¿Por qué? Porque si la ley electoral es don't, va a favorecer que sea uno contra 2 o 3 importantes. Entonces, yo creo que a lo mejor eso le sale... Sí, y la ley don't es por imposición constitucional.
sea, el método de cómputo tiene que ser siempre la ley D'Hondt. Por eso yo, claro, después depende exactamente cómo salgan los resultados, pero digamos, si fuese 1 contra 20 pequeños, el 1 se lleva todo. Pero 1 contra 2 o 3 grandes, bueno, ya le puede salir mal la jugada. Ahora, hay otra cosa que va a depender de manera muy importante para mí, y es que el PP se decida a poner un candidato de envergadura. Si mantiene a Alicia Sánchez Camacho, pues olvídate. Pero fíjate, yo creo que ahí Unió en esta ocasión va a tener mucho más importancia de la que hasta ahora tuvo, precisamente porque yo creo que va a apelar a ese electorado sensato, a ese seni catalán de siempre, de señores, mire, esto es una cuestión de financiación, esto es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de estar bien tratados dentro de España. Lo que planteó el Lehendakari el otro día en la reunión con el rey, lo que queremos es un marco normativo en el que nos sintamos cómodos dentro de España, es de lo que se trata, porque al final el nacionalismo, hasta ahora es a lo que ha aspirado siempre. Es decir, este avance hacia la secesión es un avance que puede calar desde el punto de vista emotivo. Pero desde el punto de vista racional, insisto, no creo que la gente se suicide económicamente. No. Ahora que además estamos viendo que precisamente salimos. Sí, porque están. Claro. Ciudadanos va a tener un papel importante. Unió, hay que ver, pero puede tener un papel importante. Porque sería el único grupo catalanista moderado. Sí. Luego está Podemos, que no sé en qué bando Está ponerlo, sí. pero bueno, que voto va a obtener. Y entonces si una persona, no sé, el PSC, tampoco sé dónde colocarlo, porque están un poco... Entonces, que hay muchas opciones, o sea que, y además, al mismo tiempo uno ve que la lista independentista es un poco una bolsa de gatos, porque hay de todo, entonces un votante moderado es demasiado riesgoso. Pero claro, luego hay que ver la interpretación de los resultados. Para declarar la independencia tendrían que sacar el 60% de los votos, algo contundente, y no creo que lo saquen, de ninguna manera. Así que, en definitiva, no pasará nada. No valdría con el 51%, ¿entiendes? O... Bueno, es que hay que ver cómo se traducen los votos en escaños. Claro. Entonces, pero, a ver, esa idea de que Rajoy es un ser inerte y que va a dejar, no, yo eso no lo creo. Lo que pasa es que no se quiere adelantar a los acontecimientos, o sea, no quiere ser el responsable de un conflicto. Ahora, usted declara la independencia, que es algo flagrantemente anticonstitucional, pues se tendrá que tener las consecuencias. Y yo luego al final también de Rajoy creo una cosa, todos somos indolentes, o somos tranquilos, o somos pausados, hasta que nos dan con la tecla. Es decir, depende cuánto empujes a una persona que reaccione o no reaccione. Es decir, depende hasta dónde su responsabilidad le atenace o no para una respuesta. Yo creo que así como Alexis Tsipras parece que es un emisario del PP, o sea que está haciendo todo para favorecer a Rajoy, yo creo que Artur Mas va a favorecer a Rajoy porque les va a dar la gran oportunidad de demostrar con contundencia que defiende lo... Claro. Entonces yo estaba pensando que entre Colau, Carmena, Artur Mas y Alexis Tsipras son el equipo A trabajando por la reelección de Rajoy. Están haciendo todo lo posible para reelegir a Rajoy y lo están haciendo muy bien. Sí, pero yo creo que ahí es importante que Rajoy se dé cuenta. Sí. Claro, la parte que falta en el puzzle es que Rajoy coja todas esas oportunidades y todos esos trenes, o por lo menos los trenes buenos, para subirse al carro vencedor. Esa es un poco la clave, yo creo, que sepa coger la oportunidad de capitalizarla. Una manera sería poniendo un candidato de envergadura ahora en Cataluña, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ¿se os ocurren nombres? Bueno, dicen que el alcalde de Badalona, que ha sacado... el otro Fernández. Sí, Sí, que ha sacado muy buenos resultados. Hombre, alguien como Piqué sería también bueno, muy catalán, muy entendedor de esa parte del nacionalismo. Pero Piqué no vuelve a la política ni por casualidad. Claro. Se le ha ido bien en la empresa privada. Hombre, ya. Que te ofrezcan ser Salvador Nacional, cuidado, que eso mola. Eso también. Mola. Sí. Y por otro lado, él no necesita dinero porque ya le está yendo suficientemente bien para permitirse ese lujo. Eso es verdad también. Ahora, que el PP en Cataluña, en Barcelona, ha salido séptimo, es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, bueno, lo que no entiendo es cómo no dimitió esa misma noche Sánchez Camacho. Pero bueno, eso son las cosas de los partidos que la gente no entiende.
Bueno, señores, que nos despedimos y tenemos que desearles a todos ustedes, queremos desearles a todos ustedes un muy feliz verano. Diego creo que es de los que pasa el verano aquí en Asturias y prefiere quedar aquí, ¿no? Y aprovechar de estas temperaturas más o menos llevaderas que irse por allá. Es que es lo que siempre digo, el clima aquí es un privilegio. Uno basta mirar los termómetros que hay en el resto de España y el clima en Asturias es espectacular. Y Gonzalo no, Gonzalo irá a buscar tierras por ahí más. Gonzalo se marcha a buscar el sol del sur, aunque solo sea por una parte del verano. Para pero hay que añorarlo hacerlo. después, sí. Exactamente. Para pasarme el invierno echándolo en falta y queriendo volver al año siguiente. Y para cargar un poco las pilas también, que hace falta alejarse de casa para también alejarse del día a día, del trabajo y de los ambientes que te recuerdan un poco a la actividad habitual. Sí, desconectar un poco. Sí. A Gonzalo y a Diego, muchísimas gracias a los Muy dos. bien. Y a ustedes, señoras y señores, sobre todo, por seguirnos una temporada más. Aquí despedimos esta temporada. Esperamos volver en septiembre. Desde luego, en cualquier caso, nos vemos siempre aquí en Teleasturias. Buen verano.